Un saludo. En esta lección queremos hablar un poco de lo que trata de hacer la fenomenología, cuál es su reflexión y cómo esa reflexión puede servir para la experiencia de la fe y para la teología. La fenomenología, más que una corriente, es un método que trata, como dice Husserl, de ir a las cosas mismas, de ir a la cosa misma, a lo que es en su esencia lo fundamental. En este esfuerzo, pues él va haciendo lo que se llama una serie de reducciones para poder llegar a captar la esencia de las cosas. Y después de Husserl viene toda una generación de fenomenólogos que no siempre siguen a Husserl, sino que se van apartando de él. El mismo Heidegger se aparta de Husserl con su análisis del Dasein. Y los otros fenomenólogos posteriores van profundizando, sacando consecuencias de ese volver a las cosas como se dan, de encontrar el sentido y encontrar el sentido a través de una superación de la metafísica tradicional y encontrar nuevas formas de revelación o de manifestación del ser. Yo creo que en Heidegger es fundamental entender esa posición importante que da al Dasein. Dasein significa el ser allí, el ser arrojado allí, el ser presente allí. O sea que para Heidegger el ser se revela, se manifiesta al Dasein, en el Dasein y por el Dasein. Especialmente Heidegger, en sus últimas obras, que apenas están empezando a ser publicadas, como las contribuciones a la filosofía, los conocidos como los Beiträge, va mostrando una especie de fenomenología mística. El ser se manifiesta en el evento. El evento es el lugar de la manifestación del ser. Hay así una superación de la metafísica tradicional, y que es una de las cosas que quiere hacer Heidegger. Heidegger dice que la metafísica tradicional nos llevó primero a una fisicalización del ser, concebir al ser como una cosa que está por allá arriba y a los entes que están aquí abajo. Y eso influyó en la religión, porque entonces se consideraron dos planos radicalmente distintos, lo sobrenatural y lo natural. Entonces Dios estaba en el plano sobrenatural, era el ser por excelencia, y los hombres estaban aquí en el plano natural, de tal manera que había una distancia entre lo natural y lo sobrenatural, y se veía como imposible que uno pasara, dijéramos así, acríticamente, sin darse cuenta de lo natural a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural lo manejaban solamente algunos, no todos. Entonces se hizo esa fisicalización del ser. La segunda, dijéramos así, o el segundo problema de la metafísica fue como creer que había unos seres
unas esencias, una especie de seres extraterrestres que estaban por encima y que manejaban al mundo natural, que garantizaban la existencia del mundo natural y que si querían se relacionaban con el hombre o si no querían se quedaban allá sin relacionarse con el hombre o intervenían muy directamente en la vida del hombre. Una tercera crítica que se hacía a la metafísica fue el uso de la metafísica para perpetuar situaciones inhumanas, situaciones alienantes, como ya decíamos, por ejemplo, garantizar metafísicamente las diferencias humanas de los que eran ricos y eran pobres, de los que eran más inteligentes y menos inteligentes, de los que tenían más capacidades y los que tenían menos capacidades, y se decía, eso es así por voluntad de Dios o de los dioses. Y una cuarta crítica que se puede hacer también a la metafísica es que se confundió Dios con el ser. El ser es Dios, Dios es el ser, y se le daba a Dios las características del ser, cuando realmente podríamos decir que Dios es un objeto que no es objeto. O sea, no podemos confundir al ser con Dios. Dios es algo que está más allá del ser. Dios es una persona, claro que esto no lo dice Heidegger, lo estoy afirmando. Dios es una persona que ama, pero no es el ser. Esto solo se puede entender lógicamente dentro de la revelación, como seguramente veremos más adelante. De todos modos, Heidegger contribuyó mucho a esa crítica a la metafísica tradicional. No trataba él de acabar con la metafísica, sino de hacer o de entender la metafísica de otro modo, una nueva metafísica, pero no dentro de los límites de la metafísica tradicional. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces se dice que la fenomenología trata de naturalizar demasiado la revelación, o que trata de reducir todo a la inmanencia. No es así, es otra manera de entender la revelación de Dios en la vida del hombre. Sobre esa guía de Heidegger surge la llamada fenomenología francesa. La fenomenología francesa, especialmente a partir de ciertos autores como Ricoeur, como Levinas, Jean-Luc Marion, tratan de mirar de otra manera la revelación. Ellos descubren que es en las vivencias de la persona donde se puede encontrar la manifestación definitiva del ser. Levinas, por ejemplo, dice, es en el otro donde se me está revelando el otro con mayúsculas. O Ricoeur dice, es en la experiencia escrita en el texto donde yo logro descubrir la experiencia de profundidad que tuvo el autor del texto. Jean-Luc Marion habla de la posibilidad de los fenómenos saturados. Fenómenos saturados son todos aquellos que exceden, dijéramos así, nuestras capacidades cognitivas. Entonces superan la cantidad, superan la calidad, superan la forma, superan
el modo de la revelación. Por ejemplo, una obra de arte. Una obra de arte es un fenómeno saturado, porque yo miro la obra de arte y me da tantas vivencias, se me impone de tal manera que yo solo logro captar una parte de la obra de arte, no logro captar toda la obra de arte. E incluso cada vez que miro la obra de arte, algo nuevo se me manifiesta, es un fenómeno saturado. O una guerra es un fenómeno saturado. Cada uno capta algo de las causas, de las formas, de los antecedentes de la guerra, pero ningún autor, ningún periodista, ningún historiador logra dar la visión concreta, completa de lo que es una guerra. De ahí las diferentes versiones, las diferentes interpretaciones. Juan Carlos Escanone habla incluso de que la religiosidad popular es un fenómeno saturado. Ninguno de nosotros logra captar todas las perspectivas, las aristas, las vertientes de lo que es la religiosidad popular en cuanto manifestación de la experiencia de Dios y en cuanto manifestación cultural, artística, histórica, popular, etc. ¿Y dónde se da esa manifestación del fenómeno saturado? Esa manifestación del fenómeno saturado se da en la carne del hombre. Es en mí donde descubro la manifestación del fenómeno saturado. Hablando en términos cristianos, es en la persona donde se da la revelación de Dios. No podemos entonces hablar de una revelación como que Dios por allá hubiese escrito una carta y lo hubiera mandado a los hombres y esa carta yo la pudiera leer acá físicamente. No podemos decir que Dios hubiese hablado así durante un tiempo a un personaje y ese personaje hubiera escrito renglón por renglón lo que Dios le iba dictando y se lo iba dictando de una manera física. No podemos hablar de que Dios hubiera dicho cosas así como tan concretas como maten a estos, destruyan a estos, eviten comer estas cosas, ¿no? La manifestación de Dios como fenómeno saturado se da en el cuerpo del hombre. Ahora, ¿cuántas formas hay? Múltiples. No podemos decir que la experiencia de la manifestación del fenómeno saturado, en este caso Dios, se dé de una única manera. Hay muchas formas de experiencia y todos nosotros somos conscientes de esto. Para unos puede ser una visión, una legítima visión. Para otros puede ser la muerte, para otros puede ser el dolor, para otros puede ser una experiencia estética, para otros puede ser un testimonio, para otros una vivencia traumática que tuvieron, como también una vivencia alegre o festiva. Para otros puede ser la música, para otros puede ser en la contemplación de la naturaleza. Hay muchas formas de experiencia. Por eso no podemos nosotros decir hay una sola única forma de experiencia de Dios, porque si Dios es un fenómeno saturado, está por encima de una única forma de experiencia y se puede captar de muchas formas. Entonces, la fenomenología lo que ha tratado de decir es: Dios se manifiesta en la carne del hombre. Esa manifestación puede ser múltiple, pero esa manifestación, luego de ser vivenciada, es expresada. Y al expresarse, se expresa
en los términos, en el lenguaje, en los condicionamientos de la época. Entonces, por eso nosotros vemos que hay ciertas diferencias en la Biblia, en los diferentes lenguajes. Todos expresan la experiencia de Dios, pero todos usan un lenguaje diferente. Y recordemos que el lenguaje es la única manera que nosotros tenemos de expresar la totalidad del ser y de expresarnos a nosotros mismos, pero nos expresamos en el lenguaje de la época. No podemos nosotros expresarnos en un lenguaje que esté más allá de nuestra época, y sería anacrónico que nos expresáramos en un lenguaje de hace 4 o 5 mil años. Nosotros expresamos nuestra experiencia en el lenguaje de hoy. Ahora, esa manifestación de Dios no significa que por ser una experiencia nuestra sea creación nuestra. Lo trascendente, Dios se manifiesta en lo inmanente, la trascendencia en la inmanencia. Y la trascendencia se manifiesta en la inmanencia como una experiencia que podemos llamar mística. Ahora, esa experiencia mística es el fundamento, lógicamente, como decíamos, de la expresión lingüística. Lo que yo siento es lo que yo cuento, y lo cuento en mi lenguaje, pero esa realidad que se me manifiesta no la agoto yo, no es mía, yo no la agoto, yo no puedo decir este es exactamente el concepto único y definitivo de Dios. Dios sigue siendo trascendente, mucho más allá de nuestras posibilidades, pero que se nos da, es una donación. Dios se nos da. No es que nosotros busquemos a Dios, no es que nosotros hagamos a Dios, eso sería patológico. No es que nosotros creemos a Dios, sino que sentimos en la profundidad de nuestra carne la donación de Dios. Dios se nos da. Y esa donación, pues los diversos autores van a denominarla de diferentes maneras. Dios se nos da como vida, es lo que dice Michel Henry. Dios se nos da como evento, que es lo que dicen la mayoría de los teólogos católicos en este momento. Dios se nos da como amor, que dice Jean-Luc Marion. Dios se nos da como el otro, Levinas. Dios se nos da en las cosas pequeñas de la vida, es lo que dice el Papa Francisco. O sea que cada uno tiene la experiencia, cada uno la expresa en diferentes maneras, pero allí es donde se da el otro proceso, es el proceso de la tematización. Cómo tematizar eso de tal manera que todas las interpretaciones puedan conjugarse y enriquecerse. Eso se tematiza precisamente en la fenomenología por esa reducción a algo muy fundamental. Por ejemplo, Marion dice, tenemos que reducir todo al amor, que es una posición muy interesante porque coincide plenamente con la Sagrada Escritura. Dios es amor. Entonces, toda experiencia que esté ligada al amor, podemos decir, es una experiencia divina. Sin embargo, cuando Michel Henry dice que Dios se revela como vida, está también expresando a Dios de una manera coherente con la Sagrada Escritura y que realmente corresponde a una cosa que nosotros los creyentes sentimos. Se nos ha dado la vida, se nos da la vida, y tal vez la primera experiencia que todos nosotros tenemos es
que existimos en esta vida, que estamos en esta vida, es la conciencia de que tenemos vida. Y en la comunidad cristiana es donde todas esas narraciones de la experiencia se ponen a prueba y se comparan con la tradición de toda la iglesia para ver si esa interpretación es realmente congruente con lo que dice la escritura y lo que dice la tradición de la iglesia. Si alguien dijera, yo he experimentado a Dios como odio, pues fácilmente puede decir, esa no es nuestra tradición. La tradición de la iglesia y la escritura en ninguna parte dicen, Dios es odio, Dios manda odiar. Entonces la comunidad tiene que hacer esa labor de discernimiento, de saber qué narrativas están conformes a la Biblia y a la tradición para decir pertenecen a la comunidad cristiana. Esto es uno de los aportes de la fenomenología. De pronto veremos otros. Muchas gracias.